infinissima.cl, en colaboración con Peluquería La Bohème, tienen el agrado de presentar El Diván de las 9. La Cata y la Sofi te invitan a una interesante conversación donde aprenderás los mejores consejos y técnicas que te ayudarán a enfrentar diversas situaciones en tu diario vivir. Los dejo con sus anfitrionas. Bienvenidos a este nuevo programa, la segunda versión del Diván de las 9. ¿Cómo estamos, Sofi, para empezar este segundo programa? Muy bien, Cata. Yo soy Sofía Arias y estamos acá con Catalina Aguayo para hablar un poco más sobre la ansiedad. Creo que se nos quedaron varias preguntas ahí sobre la mesa y queríamos aprovechar para poder responder un poco las preguntas de nuestros oyentes que nos han ido escribiendo al WhatsApp, nos han mandado audios y queremos aprovechar este espacio para poder responderles. Tal como dijo Sofía, la semana pasada estuvimos hablando de la ansiedad, qué es, cómo se forma, qué tipo de trastornos de ansiedad existen, pero nos quedamos un poco cortos con el tema, así que hoy día vamos a dedicarnos a responder todas esas preguntas que nos mandaron por WhatsApp, Facebook, Instagram, todos nuestros seguidores que escucharon nuestro programa. Aprovecho para recordarles que pueden mandarnos sus preguntas a info@infinissima.cl, también por nuestro WhatsApp más 569-9234-3601. Bueno, entonces retomando un poquito lo que fue el programa anterior, habíamos hablado de que la ansiedad es algo normal, adaptativo y un mecanismo de defensa que todos tenemos y que nos ayuda a la supervivencia y nos indica que estamos frente a un peligro, entonces nos activa corporalmente, pero que existen algunos trastornos de ansiedad que ocurren justamente cuando este sistema de alarma se desbarajusta, por así decirlo, y empezamos a responder de forma desadaptativa a estímulos que en otras condiciones no nos generarían esa reacción y genera reacciones desproporcionadas que nos empiezan a influir y afectar en nuestra vida diaria. Mira, yo quisiera retomar las palabras de una profesora mía a la que admiro mucho, que alguna vez me dijo: la ansiedad es al alma lo que el dolor es al cuerpo. Y claro, si lo pensamos, es necesario sentir dolor, porque por ejemplo si yo pongo las manos en el fuego y no sintiera dolor, no sabría que tengo que sacar las manos del fuego, y si no las saco del fuego me puedo hacer una quemadura gravísima, ¿no? Y lo mismo pasa con la ansiedad, que te va indicando que hay alguna dificultad a nivel emocional y que el cuerpo se tiene que poner en marcha para protegerse de esa dificultad, ¿no? Hoy día nos vamos a dedicar a responder todas esas preguntas que nos hicieron al final del programa y vamos a partir con la primera pregunta. ¿Qué te parece, Sofía? Perfecto. Bueno, voy a poner entonces a Sebastián, que nos manda nuestra primera pregunta. Hola Cata y hola Sofía. ¿Saben qué? Quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que creo que por más de un mes más o menos me he sentido un poco estresado, he notado que mi estrés va cada vez más en aumento y quería preguntarle si esto realmente me podría llevar a una crisis de angustia o no. Hola Sebastián, gracias por compartirnos tu inquietud. Mira, lo primero es que todos los casos deben de verse en su particularidad, porque todos somos distintos y tampoco es que nosotras podamos decirte si esto va a pasar o esto no va a pasar, pero es importante entender cuáles son los factores internos y externos que pueden estar generando una respuesta, ¿no es cierto? Una respuesta de alerta y de estrés. Cuando no les hacemos caso a estos síntomas corporales, justamente van tomando más fuerza y se hacen cada vez más intensos. Ahora, lo importante a tener en mente es que una cosa es el estrés que generan las situaciones externas y otra es la angustia que proviene de las experiencias internas. Cuando hay algo en la actualidad, en mi presente, que me está angustiando, es importante que podamos entender qué cosa de mi historia, de mi experiencia interna, es lo que se me está activando en este evento actual. ¿Qué experiencias que me han hecho sentir angustiado en el pasado, o inseguro, desprotegido, se están reactivando en la situación presente que estoy viviendo? Claro, o sea, atendiendo un poco a lo que te está respondiendo Sofía, yo creo, Sebastián, que si llevas más de un mes con este estrés y que va cada vez más en aumento, quizás sea tiempo y minuto de ponerle foco y voz a ese síntoma que tienes corporalmente, emocionalmente, mentalmente. Es importante comenzar a mirar para ir poniéndoles palabras, porque al poner en palabras se le va poniendo forma a lo que pasa y la ansiedad deja de ser ansiedad, así como esto difuso que no se entiende, para comenzar a transformarse en alguna emoción, ¿no? De pronto pena porque me pasó algo que me da pena, o de pronto rabia porque me pasó algo que me da rabia,
Y con eso es más fácil trabajar, porque es más posible elaborar en base a las cosas que tienen sentido, ¿no? Cuando las cosas tienen un sentido, yo las puedo interpretar, las puedo entender, y en base a eso las puedo comenzar a enfrentar. Pero también de repente empezar a generar conductas de autoequilibrio, de autoayuda, en el fondo como de autocuidado. Empezar a cuidarnos, hacer ejercicio, drenar por alguna parte este estrés y no sobreexigirnos más de la cuenta. Escuchar cuándo es necesario dormir, cuándo es necesario parar. Siempre es como, en el fondo, un buen pare que le podemos hacer al cuerpo para evitar de que este estrés vaya en aumento cada vez más, ¿no es cierto, Sofía? Así es. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda pregunta? Hola Cata y Sofi, mi nombre es Juan Pablo. Pues sabes que he estado muy preocupado porque un psicólogo me dijo que la ansiedad no se cura nunca y que tengo que aprender a vivir y a lidiar con eso. Entonces quería saber si es que esto es verdad. Comercial y respondemos a tu pregunta. Estamos de regreso en el diván de las 9 y seguimos entonces con la pregunta de Juan Pablo, que estaba comentándonos que le habían dicho que la ansiedad no se cura y que eso lo tenía un poco preocupado. No sé, Cata, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, toda ansiedad se puede curar y tiene tratamiento, ¿ya? En el fondo, lo que tenemos que hacer, como decía Sofía en la pregunta anterior, es tratar de entender y en el fondo dilucidar, me enredé la lengua, dilucidar es qué es lo que este síntoma está tratando de decirnos. En el fondo, cualquier cosa que nos digan como un veredicto final de que no podemos salir de esta ansiedad y que estamos encerrados en este trastorno ansioso para toda la vida, es algo que nos deja en alguna medida sin escapatoria, nos angustia mucho más. Pero para orientarlo mejor, sí pueden salir siempre y cuando se hagan cargo. Y para también ir reduciendo toda esta ansiedad, lo mejor es hacernos cargo lo antes posible. Entre antes tú vayas a consultar a un especialista, mejor puedes entender tus síntomas, saber qué te pasa, saber por qué te ocurrió, cómo fue que llegaste a esta situación y conseguir herramientas funcionales y que te ayuden a salir de esta situación de estancamiento, que puedas aprender a dominar tu mente, a escuchar tu mente y a ver por qué tu cuerpo está reaccionando de esta manera como un trastorno ansioso y por qué se siente tan agobiante, por qué en el fondo siento que pierdo el control. Para agregar algo, Cata, creo que también es importante poder hacerse cargo lo más pronto posible, porque la ansiedad tiene esto tóxico del círculo vicioso, ¿no? Entonces, cuando comienza a aparecer, rápidamente comienza a abarcar muchas otras áreas de nuestra vida. Entonces, para ir evitando que vaya creciendo y que luego comenzamos a sentirnos ansiosos porque no queremos sentir ansiedad y la cosa va creciendo, cortar por lo sano lo más pronto posible, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. José nos pregunta... Hola Sofía, hola Cata, mi nombre es José, tengo 24 años y les quería contar más o menos de qué se trata mi problema. Que yo siento que, por ejemplo, en la noche no puedo respirar, se me seca mucho la boca y a veces incluso no puedo dormir, me cuesta mucho. Entonces igual también he bajado de peso, no sé si tendrá ansiedad o no sé si tiene que ver con eso. Hola José, gracias por tu pregunta. Mira, lo que describes son síntomas muy típicos de la ansiedad. Con respecto, por ejemplo, a esta sensación de que se te seca la boca, esto tiene harto sentido porque cuando estás ansioso produces menos saliva, lo que es muy común, y probablemente esto te angustia más porque sientes que hay algo grave que está pasando y quizás esto tiene que ver con las dificultades para dormir. No sé si es que tiene que ver con lo tuyo, pero a mucha gente le pasa que estos síntomas que indican que hay algo grave que está pasando a tu cuerpo te llevan a tener miedo de querer quedarte dormido por temor a no despertarte, a qué es lo que va a pasar cuando dejo el control, ¿no? Cuando cedo el control a mi sueño. Y bueno, lo primero, que sepas que no te va a pasar nada grave a nivel físico. Después de un rato, la ansiedad pasa y la ansiedad no te mata. Entonces, aunque sea muy desagradable y que eso asuste mucho, es importante que sepas que no va a generar ninguna consecuencia física, que es muchas veces algo que incrementa e intensifica los niveles de ansiedad. Te recomiendo, eso sí, que saques cita con un psicólogo, porque es muy importante que inicies un tratamiento por todos los motivos que estábamos explicando antes,
La ansiedad está ahí incomodándote porque hay algo que no anda bien, y hasta que no entiendas qué es lo que está pasando y puedas elaborarlo y puedas enfrentarlo, los síntomas muy probablemente van a seguir ahí. Decir algunos tips y algunos métodos que te pueden ayudar para ir bajando los niveles de ansiedad en el momento, ¿no? En el momento de crisis, como por ejemplo los ejercicios de respiración, que ayudan mucho a relajar, el yoga también. Hay gente que le ayuda mucho a tomar agua para aliviar esta sensación de sequedad en la boca. Pero como te decía, estos son tips que ayudan para lidiar con el momento. Si tú quieres resolver lo que está detrás, sí es importante una psicoterapia. Esperamos haberte respondido tu pregunta entonces, José. Vamos entonces ahora a escuchar la pregunta de Danae y luego nos vamos a un corte comercial. A ver, ¿cuál es la pregunta para dejarlos? Hola Cata y Sofi, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer si a un conocido o a alguien le está dando un ataque de pánico? ¿Qué tengo que hacer yo? Danae, después del corte comercial te respondemos con todo gusto. Volvemos de esta vuelta de comercial en el Diván de las 9. Estábamos escuchando justo la pregunta de Danae que decía ¿qué hacer si alguien sufre una crisis de pánico? Y creo que esta pregunta es súper importante porque, no sé, justamente la semana pasada yo iba en el metro y una persona empezó a vivir una crisis de pánico y toda la gente alrededor está urgidísima, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, qué era bueno, qué no, qué le tenían que decir. Perdón por interrumpir. Dale, sí. La reacción de las personas alrededor termina aportando a la ansiedad, ¿no? Como que todos se ponen alrededor, todos quieren ayudar con la mejor de las intenciones, pero, y comenzando a responder tu pregunta, Danae, sí hay varias cosas que uno puede hacer para ayudar a la persona a calmarse, ¿no? Lo primero, llevar a la persona a un lugar tranquilo, evitar como que este tumulto de gente que se acerca, que quiere ayudar, que todo el mundo tiene una opinión que dar, que todo el mundo quiere saber qué está pasando. Eso tratar de evitarlo, sobre todo, ¿no?, si es que estamos en un lugar público. Y es súper importante, Danae, que no te alarmes. Háblale con calma, pero también manteniendo firmeza y haciéndole sentir a la persona que estás en control de la situación, que sabes qué es lo que estás haciendo. Eso es importante porque cuando tú te alarmas más a la persona y su emocionalidad, que ya está desbordada, ya está viendo una crisis ansiosa, empieza a ir en escala. Súper importante no invalidar su miedo. Pasa mucho que me dice, no tienes nada, no exageres. Tratar de no entrar por ahí, porque a la persona sí le está pasando algo, su miedo es real, aunque tú no puedas verlo y aunque no lo puedas entender. Entonces evitar ese tipo de cosas que terminan generando más ansiedad. Y otra cosa súper importante en el momento mismo es la respiración, ayudar a la persona a respirar, la respiración diafragmática, que es la que viene de la barriga, esto que hinchas y deshinchas la barriga, así como respiran los bebés, ayuda muchísimo a ir bajando y a ir calmando el cuerpo. De hecho, aprovecho para responder a otra pregunta que me hizo por Facebook María Jesús, que consultaba si contar hasta 10 puede ayudar, ¿no? Y efectivamente los ejercicios de respiración ayudan muchísimo a relajar y a calmar el cuerpo. Ahora, cada uno tiene que ir viendo cuáles son los ejercicios de respiración que le funcionan mejor. Yo me estoy imaginando respirar hasta 10, inhalar hasta 10 y exhalar hasta 10 es como mucho. Oye, Sofi, ¿no? Yo creo que sería bueno contarles a las personas por qué los ejercicios de respiración sirven. En el fondo, cuando uno empieza a respirar, se conecta con su cuerpo y se conecta con uno mismo en el fondo, y ahí empiezas como a hacerte consciente de tu cuerpo y empiezas a conectar de a poquito, y claramente eso te empieza a calmar y generar un estado de tranquilidad, que muchas veces lo ocupamos en meditaciones también. No sé si tú has hecho alguna meditación guiada, un mindfulness. Sí, de verdad que funciona mucho. Y de verdad que ayuda mucho, sí. Cuando uno centra su atención en la respiración, como que todo se enfoca en ese inhalar y en ese exhalar, y todas estas cosas que están dando vueltas por la cabeza van bajando y se van calmando, ¿no? O sea que sí ayuda mucho la respiración. Para terminar de responderle a María Jesús, que preguntaba por lo de los 10 segundos, quizás comenzar por 4 segundos, por 5 segundos, 10 puede ser mucho, pero nada, ir viendo qué va ayudando a la persona, si es que le ayuda que respires con ella o que vayas contando, pero definitivamente la respiración ayuda muchísimo. Me gustaría dar un tip de la respiración,
es importante que las personas sepan qué tipo de respiración hacer. O sea, no puede ser una respiración... Porque si yo empiezo a respirar rápidamente, como un perrito así, de forma desesperada, lo que voy a hacer es hiperventilar mi cuerpo aún más y al final estoy generando el efecto contrario. Entonces la respiración tiene que ser lenta y calmada y quizás no tan profunda y larga, pero respirar, descansar y botar, porque si es que yo me empiezo a hiperventilar, mi cuerpo empieza a sobrereaccionar y lo que estoy haciendo es el efecto contrario. Así que ojo con la respiración. Tiene que ser una respiración calmada, lenta y de no tan larga duración. Otra cosa que puede ayudar, darle algo de tomar. Esta sensación de sequedad en la boca, que no todo el mundo tiene esos síntomas, pero que son muy comunes, también generan como más ansiedad. ¿Qué me está pasando? ¿No? Entonces darle algo de tomar y sobre todo, y lo más importante, decirle, esto te va a calmar y esto te va a ayudar. Otra cosa que también muchas personas me preguntan es si es bueno tocar a la persona. Porque hay gente que dice, si es que yo abrazo a la persona y toco a la persona con mi cuerpo y con mis palpitaciones voy calmándola. Y efectivamente eso puede funcionar muy bien. Estoy pensando en la contención que uno le puede dar a un bebé, por ejemplo, cuando está llorando y cómo se calma cuando uno lo toma en brazos y lo abraza. Pero sí es súper importante que le pregunten a la persona si quiere que la toquen. Porque si es que no quiere que la toquen, eso puede de nuevo activar aún más los niveles de ansiedad, ¿no? Y lo otro, ya para terminar con la respuesta a esta pregunta, es que tengas paciencia, porque se puede sentir como eterno este momento de ansiedad, pero te prometo que la persona lo está viviendo como más eterno aún, y tienes que saber que esto va a pasar y transmitirle a la otra persona que esto va a pasar y que falta poco para que vaya bajando toda esta sensación tan desagradable. Bueno, Ana, entonces haciendo un súper resumen de lo que te respondió Sofi: 1, no te alarmes, mantén la calma. 2, no invalides el miedo a la persona. Y 3, ojalá que le ayudes a respirar, palpando sus tempos, así, no apresurarla más de lo que ya está. Todo esto va a ayudar a la persona a ir bajando los niveles de adrenalina, que en el fondo son los que le avisan al cuerpo que está en peligro. Entonces se va a ir bajando los niveles de adrenalina y la persona va a ir como recuperándose y volviendo a la normalidad y tranquilizándose y alcanzando la calma. Vamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí, la pregunta nos escribe Hugo por Facebook. Hugo dice, yo sufro de ansiedad y me causa muchos problemas. A veces las personas se enojan conmigo y todo se me echa a perder. Soy de Vallenar y no sé qué hacer. Te vamos a responder esta pregunta a la vuelta de comerciales. Volvemos de esta pausa de comercial al diván de las 9. Estamos escuchando a Hugo. Mira, Hugo, yo creo que esta situación es complicada porque de alguna manera esconder nuestras emociones para nosotros nos genera lo que finalmente es la crisis de ansiedad, y escondérselo a los demás nos hace de repente sobre reaccionar también con ellos sin que ellos entiendan lo que nos está pasando. Y eso va generando finalmente un círculo vicioso en donde nosotros no solo estamos ansiosos por lo que nos pasa, sino por lo que eso puede generar en otros, ¿ya? Estamos pensando en que quizás las reacciones que vamos a tener van a ser inapropiadas para el ambiente, que quizás van a pensar que estamos locos, que quizás se van a enojar por nuestra sobrereacción, y en el fondo empieza a entorpecernos mucho más el día. Yo creo que aunque parezca difícil, la mejor solución que puedes encontrar ahí es transparentar lo que te está ocurriendo y contarle quizás a tus personas cercanas lo que te está pasando, lo que estás viviendo, lo que te hace sentir, porque es la única manera en que ellos puedan entender lo que te ocurre y te puedan prestar ayuda. Si es que nosotros escondemos lo que nos pasa, las personas simplemente van a reaccionar a lo que nosotros hagamos, a la respuesta que nosotros tengamos, y finalmente esa respuesta puede que no nos ayude y que aún más nos perjudique en este momento. Súper importante lo que dices, Cata. Igual yo creo que es algo muy personal. Si es que es algo con lo que tú te sientes cómodo y crees que te puede ayudar, por supuesto que creo que puede ser muy beneficioso compartir con las personas cercanas qué es lo que te está pasando, siempre y cuando te sientas cómodo con eso, ¿no? O sea, ¿cuánto quieres transparentar? Ahí es cosa de cada persona, pero quizás es bueno decir, mira, sabes que no estoy bien, algo me está pasando, me siento angustiado, me siento ansioso, por favor,
tratemos de no discutir en este momento, tratemos de resolver este asunto más tarde y en el fondo poner un poco tus límites. Yo creo que es bueno para que el otro te entienda y te tenga paciencia, hablar lo que te está pasando y quizás eso también te va a dar la posibilidad de saber y darte cuenta de que no eres el único que pasa por eso y que quizás probablemente le ha pasado a la persona a la que tú le cuentes o a su amigo o a su papá o a un tío o a una persona cercana. Tomando entonces el lado de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer, cómo tratar, cómo curar el ataque de pánico. No existen métodos milagrosos. No, si alguien te dice que en una cantidad de sesiones determinadas vas a curar tu ansiedad, ojo con eso, porque la ansiedad tiene que ver con un proceso único y hay que entender qué es lo que está pasando a nivel individual. Entonces no hay así como que una receta paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? De hecho, ya habíamos estado comentando que muchos tratamientos no funcionan porque se centran en atacar exclusivamente el síntoma, ¿no? Un tratamiento que solo considera la medicación o que solamente considera los tips para relajarte, no necesariamente van a atacar el problema. Yo creo que es importante entender qué es lo que está de fondo. De hecho, hay distintos tipos de ansiedad y distintas intensidades también, así como distintos niveles de gravedad. Nosotras venimos hablando hace rato de la ansiedad. No hay una ansiedad. Hay angustias que tienen que ver con la separación, con la posibilidad de poder perder a alguien importante, ¿no? Que tiene que ver con el temor a ser abandonados. Y en estos casos, por ejemplo, vemos que las personas están muy preocupadas de ser adecuadas o de acomodarse a lo que creen que los demás esperan de ellas, para merecer su cariño, para merecer su reconocimiento, su respeto. Y en esa línea también hay personas que por el otro lado se tornan súper dependientes y demandan y exigen al otro que haga cosas para demostrarle su amor, para demostrarle que no me vas a abandonar, para demostrarle que no me vas a dejar de querer. También hay otro tipo de ansiedades, que, por ejemplo, las ansiedades que están relacionadas con el cuerpo. Y le pasa a muchas personas que están tan pendientes de lo que le pasa a su cuerpo, que interpretan cada señal que manda el cuerpo como algo catastrófico. Si se me acelera un poco el corazón, si algo me duele, estas cosas que pasan naturalmente porque el cuerpo es un organismo vivo y le pasan cosas, todo esto les asusta y están tan pendientes que comienzan a interpretar cualquier signo del cuerpo como que algo está muy mal. Y claro, en el momento en el que llegan los síntomas ansiosos, que ya los hemos descrito, que son súper fastidiosos, que son súper desagradables y que asustan mucho, comienza este círculo vicioso de estar tan asustado con la posibilidad de sentir un posible ataque de ansiedad, que eso mismo incrementa mis niveles de ansiedad y facilita la posibilidad de que se dé una crisis. Yo creo que hay muchos tipos de ansiedad y como dijo Sofi, como que podemos ir entendiendo un poco algunos de esos tipos de ansiedad en este minuto. Para los que quieran profundizar aún más, los invitamos a ver nuestro primer programa donde tocamos todos estos temas uno por uno. Pero ahora como que me quiero dedicar un poco a ver cómo curarme. Bueno, aunque parezca una broma a mal gusto y aunque la hayamos repetido un montón, la ansiedad tiene una función. Decirte que hagas una pausa a esta vorágine de la vida y te escuches. Sé que crees que quizás vas a desaparecer si la ignoras, pero no se va a ir a ningún lado hasta que tú no reconozcas que puedes ser más feliz sin ella. Así que dale un tiempo, escúchala, modélala y date cuenta qué es lo que te quiere decir. Yo creo que esa es la mejor herramienta que puedes utilizar porque todas las demás van a atacar solamente el síntoma, pero hay algo más de fondo que te está tratando de decir esa ansiedad. Justo estaba conversando hace un rato con una amiga, Cristina, que me decía, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que está ahí detrás? Ustedes hablan mucho de mirar lo que está detrás y de entender qué es lo que te está diciendo, pero ¿qué es eso que me está diciendo y qué es eso lo que está pasando? Nosotras por supuesto que no podemos responder esa pregunta de manera general porque a todo el mundo le pasan cosas distintas, pero sí poder decir que de pronto las situaciones actuales del día de hoy activan cosas que tienen que ver con ansiedades más profundas, con ansiedades más antiguas, con otras experiencias. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si yo termino con mi pololo, es normal y natural que vaya a sentir muchísimas cosas al terminar una relación y probablemente sienta ansiedad como alguna de las manifestaciones. Porque terminé con mi pololo y es natural que me sienta así. Pero si la angustia persiste en el tiempo, sí es importante preguntarnos y buscar un poco más allá. De pronto,
Este final con esta pareja está reactivando otras experiencias mías de separación, otras experiencias de pérdida, temores de no merecer al otro, de no merecer el amor del otro. En este momento preciso, esto que estoy viviendo se manifiesta con tanta intensidad porque tiene que ver con cosas que me ha ido costando elaborar. Entonces es la puerta de partida para ver todas esas cosas que fui como acumulando y que hoy estallan en una forma de ansiedad. Nos toca una pausa comercial, así que ya regresamos y tocamos esta y otras preguntas más. Estamos de vuelta en el diván de las 9 y nos quedaba pendiente de responder la última pregunta de ahora, la pregunta de Magdalena. Vamos a escuchar a Magdalena. Hola chicas, bueno, primero que nada quería agradecerles por la instancia que nos dan para consultar nuestros problemas. Y bueno, en mi caso yo tuve mi primer ataque de pánico a los 8 años. Hoy en día tengo 22. Y desde ahí, desde el primer ataque a los 8 años, me viene una vez al año, más o menos. Estoy con tratamiento, estoy medicada por esto, pero igual siento que sigo siendo muy ansiosa, me pongo muy ansiosa frente a algunas situaciones. Mi pregunta es si es que esto es hereditario o se puede controlar o si es que voy a ser siempre así toda la vida. Bueno, con respecto a mis papás, ellos no tienen crisis de pánico, pero mi papá es verbalmente muy agresivo. Y por otro lado mi mamá, ella sí es súper ansiosa y es como bien pasiva también. Eso, les agradecería que me puedan enfocar, ayudar, responder las preguntas si es que se puede. Besos, gracias. Hola Magdalena, gracias por tu pregunta, por contarnos qué es lo que te está pasando. Gracias por tu soltura también y por abrirte con nosotros. Sí, efectivamente, nos has podido dar bastante información, ¿no? sobre lo que te está pasando, así que trataremos de responderte de la mejor manera. Mira, parece que hay un contexto familiar que podría estar en relación con esto que dices que te está pasando desde hace tantos años, desde que tienes 8 años. No sé qué edad tienes ahora, pero claramente eres ya una mujer adulta. 22, dijo, 22, sí. Okay. Y bueno, decirte que lo que busca nuestro organismo es protegernos. Y me da la sensación de que tú te has sentido durante mucho tiempo quizás con la necesidad de protegerte de las agresiones de tu padre. Sobre todo pienso en esto que dices que tu madre de pronto es algo pasiva, entonces ¿cuánto puedes haber sentido que ella no estaba pudiendo protegerte a ti de estas agresiones verbales de tu papá y que eso te haya mantenido pues muy alerta, ¿no? Podría ser que todo esto que estás contando haya ido dejando huellas a lo largo de tu vida. No me atrevo a ir más allá porque tampoco es que tengamos suficiente información como para que te pueda dar una respuesta completa, pero sí es importante que sepas que la angustia no te identifica. Tú decías como, quiero saber si siempre voy a ser así. No eres la angustia. La angustia te dice que hay algo que resolver y es importante que tú creas que esto puede cambiar y que esto puede resolverse. De hecho, yo y la Cata también confiamos en que hay instancias para trabajar esto, si no, no seríamos psicólogas, que la terapia tiene un impacto y que vale la pena hacer algo para cambiar esta situación en la que te encuentres. Finalmente eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Puede ayudarte muchísimo, como te digo, mirar todas estas cosas que se han forjado desde muy chica para que te puedas enfrentar al mundo desde un lugar nuevo, desde un lugar más sólido, ¿no? De pronto uno aprende a defenderse con las herramientas que tiene a la mano cuando es más chica y se acostumbra a que esa es la manera de resolverlo. Pero de pronto si tú puedes comenzar a mirar qué está pasando ahora que eres adulta, te puedes enfrentar a estas cosas desde un lugar más fuerte, más sólido y creo que te podría ayudar muchísimo. Me hace mucho sentido en el caso de Magdalena. Yo no me atrevo tampoco, como dice Sofi, a indagar un poco más y a meterme un poco más en tu historia familiar porque desconocemos muchos antecedentes del caso, pero creo como que quizás si es algo que está presente desde hace tanto tiempo, los 8 años, sea momento ya a los 22 de hacernos cargo y ver
¿qué está pasando? ¿Qué estoy acumulando y qué necesito botar de alguna manera a través de mi cuerpo? Nos quedamos con poco tiempo, pero nos venían preguntando si es que yo hago mucho deporte, eso me puede ayudar para descargar todo este estrés y toda esta ansiedad. Y creo que a veces, por ejemplo, pensamos que descargando lo físico vamos a descargar la ansiedad que tiene que ver con lo emocional. Y definitivamente ayuda, pero no se está trabajando a nivel mental y a nivel emocional, que es eso que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con que hoy día vivimos en un mundo en donde estamos acostumbrados a dividir. Cuando vamos al médico tenemos que elegir una especialidad de médico para atendernos. Dividimos incluso la mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, pero yo creo que hay algo que nos dice que esa ascensión continua de todas las partes de nuestro ser al final nos va alejando de nosotros mismos. Y quizás sea minuto y hora de vernos como una globalidad. En alguna medida yo creo que nos desconecta el pensar que somos partes separadas de nosotros mismos, pero si lo pensamos bien, somos un todo. Lo que nos pasa a nivel físico nos impacta a nivel mental, emocional y viceversa. Yo creo que la expresión de nuestro problema a través del cuerpo es una realidad que es cada vez más común en un medio donde ponemos el énfasis siempre en el hacer más que en el sentir, pero que al final eso nos va a traer consecuencias porque vamos perdiendo la capacidad de identificar nuestros afectos, de verbalizarlos. Cuando ignoramos nuestras emociones, al final no encontramos una forma de expresión y se van a hacer cada vez más intensas, cada vez más bruscas y van a encontrar su medio de salida, su canal de salida. Y a veces ese es el cuerpo. Y yo creo que eso es lo que pasa un poco con la ansiedad. Y otra cosa importante, Cata, totalmente de acuerdo contigo, hemos estado hablando del síntoma, pero creo que hay algo importante que decir sobre el síntoma, y es, primero que nada, entender la forma en la que se presenta el síntoma, porque eso nos da información valiosa de qué es lo que puede estar pasando detrás. También nos puede servir para entender qué es lo que nos está informando sobre eso que pasa a nivel emocional. No sé, estoy pensando en una paciente que tenía fobia a las palomas. Y no voy a dar mayores detalles para proteger la confidencialidad, pero ella había perdido en un accidente aéreo a una persona muy, muy cercana y muy importante para ella. Y de alguna manera ella trasladó la angustia que le genera esta pérdida tan importante en algo más fácil de controlar, porque si es que ella coloca, digamos, inconscientemente, por supuesto, no es una decisión, pero si inconscientemente la ansiedad la traslada a la paloma, es más fácil poner la paloma afuera y decir, yo no me voy a ir a la plaza donde están todas las palomas, evitarlas y evitar momentos de ansiedad, porque yo puedo decir, no me quiero acercar a esto, ¿no? Eso tiene que ver con el canal de salida que buscamos inconscientemente para expresar nuestro dolor en el fondo. Y también tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que nuestro psiquismo encuentra la mejor manera que encuentra con los recursos que tenemos en ese momento para lidiar con esto que nos está pasando y que nos genera muchísimo dolor. Ahora, cuando esta fórmula nos comienza a complicar el día a día, hay que mirar en profundidad qué es lo que está a la base, porque esto que funcionó en un momento, de pronto cuando se rigidiza, deja de ser tan efectivo y tan eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que la angustia es eso que siento cuando no le puedo poner palabras a lo que voy sintiendo. No sé si te hace sentido eso. Completamente de acuerdo. De hecho, por eso la angustia se va al cuerpo. Porque si es que yo me puedo conectar con lo que estoy sintiendo, le puedo dar un nombre. Esto es pena, esto es rabia, esto es... sabe Dios la cantidad enorme de sentimientos que hay. Yo creo que esto explica incluso que cuando una persona está teniendo muchísima angustia, no te puede decir qué es lo que le está generando la angustia. Porque no tiene forma. Puntuales, como me angustia la paloma que estoy viendo allá, mucha gente te dice, no entiendo qué es lo que me pasa, porque no tiene forma, porque no tiene palabra, porque no tiene nombre. Entonces se manifiesta como esto tan abstracto que es la ansiedad. Cuando uno puede comenzar a ver de dónde viene, por qué, y le va poniendo forma y le va poniendo palabra, deja de ser angustia y se va transformando en sentimientos. Y cuando el sentimiento tiene un sentido, estoy
triste porque perdí a alguien importante. Tengo más herramientas para aceptarlo, para enfrentarlo, para hacerme cargo. Exacto. Por eso todo este énfasis que le hemos ido poniendo a la importancia de mirar qué es lo que está detrás, porque realmente es la manera que te permite de hacerte cargo, ¿no? De hacerte cargo y transformar la manera en la que interpretas el mundo, tu vida y tu experiencia. Esperamos que les haya gustado, ya vamos terminando nuestro programa. Me gustaría, no sé si quieres decir algo antes, pero me gustaría adelantar cuál es el tema que viene. Eso quería decir, me pica la lengua. Te pica la lengua, a mí también me pica la lengua, porque creo que es un tema que les va a interesar muchísimo a todos nuestros espectadores. Esperamos sus preguntas desde ya. El próximo lunes vamos a estar hablando sobre las relaciones de pareja, específicamente en las relaciones tóxicas. Que tengan un muy buen lunes y una excelente semana.